las cosas que estamos viendo, ¿no? Porque ya en algún momento lo vimos, en algún momento lo explicamos, pero lo importante es que les quede claro, no importa que se vea repetitivo, ¿ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí o todo bien? Todo bien, Irán. Va que va. Entonces, continuemos. Ya habíamos mencionado también esto, que los queratinocitos del estrato basal van a estar unidos a la dermis papilar por membrana basal. Y las membranas basales van a tener dos tipos de uniones celulares: hemidesmosomas y adhesiones focales. Adhesiones focales relacionados con filamentos de actina, hemidesmosomas relacionados con filamentos intermedios. La queratina es un filamento intermedio, por lo tanto, la unión más abundante en la membrana basal de la piel es las tipo hemidesmosomas. ¡Pum! O sea, ¿ven cómo les iba a servir el primer bloque? ¿Ven cómo le tenían que haber hecho caso a ese loquito que les explicó las adhesiones focales y las hemidesmosomas? Todo en la vida sirve, chicos. ¿Ok? Ahora, listo. Ya tenemos lo de la dermis papilar. Vamos a la dermis reticular. Es la porción más profunda, pero a la vez es la porción más gruesa o más con mayor diámetro entre los dos tipos de dermis, ¿ok? Formado por tejido conectivo, denso, irregular. No hay pierde en esa parte. ¿Qué diferencia entre denso y laxo? Laxo, mayor cantidad de células; denso, mayor cantidad de fibras. Fibras más gruesas. ¿De qué tipo de fibras de colágeno más abundante en el tejido conectivo? Colágena de tipo 1. Y si se llaman dermis reticular, ¿qué otro tipo de colágena cree que puede haber? Tres. Cuatro. La 3, ¿ok? La 3 que forman las fibras reticulares. Muy bien, Alexis. Entonces, estas líneas de tensión de Langer, que al final de cuentas van a estar formadas por la colágena tipo 1 y tipo 2, nos van a formar o nos van a ayudar a resistir fuerzas de compresión que existen. Y para esto, de las líneas de tensión de Langer, que son las que vemos en la parte superior derecha, pues también vamos a hablar un poco más adelante de los corpúsculos de Ruffini y de Pacini y su función que tienen en esta parte, ¿no? Entonces, otra cosa importante aquí es que desde la dermis reticular vienen folículos pilosos y las glándulas sudoríparas y sebáceas. Entonces, si yo les pongo una fotomicrografía y les señalo aquí, ustedes tienen que saber que es la dermis reticular. ¿Por qué? Porque en el sitio en donde encontramos a las glándulas sebáceas, a los folículos pilosos, es la dermis reticular. ¿Ok? Y en esta dermis reticular se dice que en ciertos sitios tenemos ciertas fibras musculares lisas y que estas fibras musculares lisas nos van a formar una red que le da cierta distensión a esa piel y por lo tanto esa piel llega a ser rugosa, por así decirlo. Y por eso los sitios en los que los encontramos es en areola, pene, escroto y perine. ¿Ok? Sitios donde puede haber esta piel rugosa es por la presencia de la red laxa o fibras musculares lisas en la dermis reticular y por lo tanto las arrugas en esos sitios específicos de la piel. Y ahora bien, por último, como un agregado, a esta clase es la hipodermis, ¿ok? Se dice que tal cual ya no forma parte de la piel, vemos, y también se le llama fascia subcutánea. Ustedes díganme, pónganse a pensar, ¿estará bien dicho decir tejido celular subcutáneo? Piensen en lo que les estoy diciendo, tejido celular subcutáneo. Eso ya creo que se los había mencionado, de hecho. ¿Alguien?
que diga, no, a mí sí me gusta decir tejido celular subcutáneo. Y alguien que diga, no, no es cierto, está mal dicho. ¿Creen que esté bien dicho o mal dicho? Piensen en las tres palabras que les acabo de decir. Tejido celular subcutáneo. Mal Sí, dicho. sí, está mal dicho, exactamente. Primero, porque todo tejido está formado ¿de qué? Todo tejido está formado ¿de qué? De células. De De células. células. Exactamente, y matriz extracelular. Entonces, tejido celular es como de células hay en todas partes, ¿no? Ahora bien, ¿estará bien dicho decir subcutáneo? Pues sí está subcutáneo, pero menciónenme tres tejidos que no estén subcutáneos. Mm, ok, entonces está mal dicho, o sea, se escucha mal. O sea, si hablamos de tejido celular subcutáneo, pues entonces el hígado tiene tejido celular subcutáneo y el páncreas y la tráquea, pues todos son tejidos, todos están hechos de células y todos están debajo de la piel, ¿no? Entonces, si en algún momento de su carrera dicen tejido celular subcutáneo, yo voy a ir y les voy a jalar las patas. Entonces, no digan tejido celular subcutáneo, por favor. Hipodermis, fascia subcutánea, se las paso. Tejido celular subcutáneo, no. ¿Ok? Y al final de cuentas, tiene un abundante tejido adiposo, en donde entonces donde veamos grandes capas o grandes cantidades de tejido adiposo, cantidades de grasa, hipodermis. ¿Ok? Y se dice que no es parte tal cual de la piel, porque aparte de tener otras funciones, bla, y diferentes orígenes, porque no está en todos los tipos de piel, ¿ok? Hay sitios en los que no hay hipodermis, no hay tejido adiposo, como lo es el párpado, como lo es el clítoris, perdón, como lo es el pene, ¿ok? Entonces se dice que no está parte tal cual de la piel, pero bueno, es importante que sepan que existe, que sepan de qué está formado y que no se llama tejido celular subcutáneo, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esta capa, ¿en qué creen que nos pueda saber que existe y esta parte, ¿no? No creo que haya un médico que no inyecte jamás en su vida. Entonces, hay inyecciones que son intramusculares. Si no colocas o si no realizas la inyección de manera adecuada, el fármaco puede terminar, sí, el fármaco puede terminar, medicamento en general, puede terminar en la fascia subcutánea, en la hipodermis. Se almacena ahí y es un sitio de infección, porque aparte, obviamente, no va a llegar al sitio de absorción ese medicamento, ese fármaco, ¿ok? Entonces, por eso es importante que sepan que existe, que varía dependiendo de las zonas y que, pues, eh, sí que existe, ¿no? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí o todo bien? ¿Todo bien? Sí, Iram, todo bien. Va que va, bueno. Entonces, ya lo último, y que para mí considero que es lo más sencillo, son los anexos cutáneos. ¿Por qué lo más sencillo? Porque pues al final de cuentas ya los hemos visto. Ya vimos tejido epitelial, fue toda una clase de 2 horas de tejido glandular y pues sabemos los tipos de glándulas y clasificaciones que existen. Entonces solo es de darle ubicación y ese tipo de cositas. ¿Vale? Entonces, estos son los objetivos de aprendizaje de los anexos cutáneos. Características morfológicas ya se las saben. Localización hay que puntualizar. Función ya se la saben. Tanto de esto como de esto. Esto es lo que se va a agregar. Y ok, podemos agregar folículos pilosos, etcétera. Glándulas no tienen un déjà vu en este momento. No sienten que esto ya lo han visto. Porque yo sí, 4 veces. Entonces, existen glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Las glándulas sebáceas, ¿qué tipo de secreción van a tener? ¿Alguien que me diga qué tipo de secreción tienen?
Si sudoríparas hay apócrinas y écrinas, ¿cuál tiene las glándulas sebáceas? Incluso en la foto tienen que identificar. ¿Holocrina? Exactamente, Andy. Holócrinas. Muy bien. Entonces, glándulas sebáceas, secreción holócrina, glándulas sudoríparas, écrinas y apócrinas. Holócrinas, la célula expulsa su producto con todo y su citoplasma. Apócrinas, el producto con un poco de citoplasma. Écrinas, el producto solamente, el citoplasma queda íntegro. ¿Ok? Y al final de cuentas, vimos que tiene una glándula, una porción conductora y una porción secretora. Entonces, ahorita también vamos a hablar de eso. No se me van a escapar. ¿Ok? Entonces, las glándulas sebáceas, o también llamadas glándulas holocrinas, van a ser saculares simples. ¿Ok? Ya habíamos dicho, mecanismo de secreción holócrino. ¿Dudas de eso? No, espero que no. ¿Y cuál es su función de las glándulas sebáceas? Pues la producción de sebo, ¿ok? ¿Dónde va a desembocar ese sebo? En la porción más superior de esta glándula sebácea, bueno, perdón, en la porción más superior de, pues sí, de esta zona y desemboca en el infundíbulo del folículo piloso que veremos más adelante. No se les olvide esto, lo del infundíbulo no se les vaya a olvidar, ¿ok? Y al final de cuentas, toda esta secreción sebácea, creo que ya vino la doctora Alexa, Marianita. Sí, Iram. Nada más tengo una duda. O sea, por Dime. ejemplo, un quiste sebáceo, ¿cómo? O sea, se queda ahí atrapado. ¿A qué va? Pues no sé si será la manera, la mejor manera como para que la doctora Alexa pueda empezar con sus aportaciones. Mucho gusto, doctora. Ah, Hola, buenos hola. días, buenas noches. Bueno, les presento a la doctora Alexa Vélez. Eh, Mucho gusto. justo Hola. ay, estaba ahí un poco atoradilla con una consulta, pero bueno, la doctora Alexa Vélez es egresada de la Universidad La Salle y es residente, o bueno, fue residente pediatra ahí en el instituto y actualmente está haciendo dermatología pediátrica. Es de toda mi confianza, una gran amiga y mi cuñadita porque se casó con uno de mis mejores amigos y entonces también ya es una gran amiga y extraordinaria dermatóloga pediatra. Entonces, nada más poniendo al tanto a la doctora Alexa que ni modo, pues la chamba es chamba, nos metimos a bueno, empezamos la clase y ya terminamos de la epidermis, y dermis y actualmente estamos en anexos, pero el doctor Irán, nuestro instructor buenísimo, ya te tiene ahí como algunas preguntas guardadas y bueno, abriendo el tema con Marianita que te está preguntando que qué es un quiste pilosebáceo. Entonces, pues todos tuyos, Alexa. Ok, bueno, perdónenme que apenas me pude conectar. Voy en el coche, entonces si la policía me nota que estoy con la luz prendida, me van a decir que por qué, entonces voy a tener que apagarla. Entonces, bueno, el quiste, o sea, ¿por qué se forma un quiste pilosebáceo? ¿O cuál fue la pregunta en sí? Sí, me preguntó Mariana sobre la formación de los quistes pilosebáceos. ¿Por qué es que se forman? Bueno, o sea, realmente un quiste, acuérdense que un quiste siempre va a tener pared, ¿no? Entonces quiste pilosebáceo, o sea, al final l- todas las glándulas sebáceas van a estar unidas a un folículo piloso. Entonces, literal es cuando hay una proliferación anormal del epitelio o cuando se empieza a tapar como puede ser cuenta por trauma, que muchas veces a ella sé que les encanta a la gente estarse picando los granitos, como ustedes les dicen. Entonces ese trauma deja atrapado el quiste perdón, el sebo, y eso hace que se empiece a quedar atrapado como todo pues sí, el sebo dentro del folículo piloso. Entonces así es como se forma un quiste pilosebáceo. O sea, es porque algo lo está ocluyendo y pues pues sí, como que altera la función del folículo piloso y así es como se empieza a estancar el sebo. Gracias, doctora. ¿Quedó claro, Marianita?
¿Sí, Marianita? Sí, muchas gracias. Va que va. Entonces, doctora, cualquier cosa que quiera aportar, con mucho gusto. Puede Sí, interrumpirme, si ¿no? tienen dudas Adelante. o algo así, me preguntan. Si no quedó, o sea, si no quedó claro, me pueden decir, oye, no entendí nada, porque el termo es un poco complejo. Pero, o sea, recuerden que, o sea, como les seguro les está explicando, que todas las glándulas sebáceas van a estar unidas al folículo piloso, eso es para lubricarlo. Entonces, cuando se queda atrapado ese sebo es cuando se forma un quiste. Entonces es algo, o sea, cuando hay alguna alteración en cómo se está desarrollando. Pero hay veces que las glándulas sebáceas pueden estar no unidas a un folículo piloso y eso ya se llama, es como un tumor sebáceo, por así decirlo. O sea, cuando ya no está asociado a un folículo piloso, nunca va a estar normal eso. Gracias, doctora. Entonces, como bien les dice la doctora, y como habíamos visto desde el primer bloque, las glándulas sebáceas van a estar siempre asociadas a un folículo piloso de manera habitual, ¿no? Y por lo tanto, como bien dijo la doctora, el almacén de este sebo que se genera, pues puede generar un quiste pilosebáceo, ¿ok? Entonces, las glándulas sebáceas van a poseer tres tipos de células diferentes, que aquí ya es algo como que el extra que se agrega en la clase de sistema segmentario, ¿no? Entonces, las células basales van a ser otra vez las que generan la mitosis, aquellas que empiezan a generar a las otras células de las glándulas. Entonces, en el esquema de la derecha, las células basales van a ser las que se encuentran en la periferia, como pueden ver aquí, y van haciendo mitosis para ir regenerando o para ir, sí, regenerando las glándulas sebáceas. ¿Por qué? Porque la secreción holocrina, al final de cuentas, como les había mencionado, lo que va a provocar es la apoptosis de la célula que va a, eh, pues sí, que va a producir el sebo. Entonces, como produce apoptosis, necesitamos una regeneración. Esta regeneración se lleva a cabo por las células basales que se encuentran en la periferia. ¿Ok? Las células secretoras, que son aquellas que ya hacen dicha apoptosis, ¿ok? Que son las que se llenan de la producción de este sebo y que entre ellas van a tener otra vez uniones de tipo desmosomas. ¿Ok? Y por último, yo ya les había mencionado que las glándulas sebáceas y en general las glándulas exócrinas tienen una porción secretora y una porción conductora. Y las células del conducto, sí, las células del conducto van a ser las que forman la porción conductora de dicha glándula sebácea y por lo tanto va a estar formada por un epitelio estratificado. No siempre va a ser un epitelio plano, ¿ok? Pero sí van a ser epitelios estratificados, ¿ok? Entonces, eso es de las glándulas sebáceas. Recuerden, holócrinas, hasta no demostrar lo contrario, obviamente. Posteriormente tenemos a las glándulas sudoríparas, que aquí sí las dividimos en glándulas écrinas y en glándulas apócrinas, ¿ok? Las glándulas écrinas, o también llamadas merocrinas, van a estar en casi todo el cuerpo, exceptuando ciertas partes, como lo son los labios y ciertas porciones de los genitales externos. ¿Ok? Esto también ya lo habíamos visto, de su luz es una glándula de tipo tubular, contorneado, simple. ¿Ok? Y aquí, a diferencia de las glándulas sebáceas, aquí no va a depender de un folículo piloso, ¿ok? Aquí podemos ver de manera normal glándulas sudoríparas écrinas o apócrinas sin presencia de un folículo piloso, ¿ok? Y pues obviamente, si es su función es la producción de sudor, va a estar involucrado en la termorregulación. Y como bien les había mencionado en la clase de tejido glandular, tenemos un segmento secretor y un segmento canalicular, ¿ok? Un segmento conductor, ¿ok? Entonces, el secretor es el adenómero, el sitio donde se sintetiza el producto de estas glándulas, ¿ok?
Y les había mencionado que dicho adenómero la encontramos en la dermis reticular, en la dermis más profunda, ¿ok? Y también habíamos mencionado en las clases de tejido epitelial que en estos adenómeros tenemos células claras y oscuras, que son aquellas que secretan o que ayudan a la secreción de estas glándulas, y las células mioepiteliales que yo les había mencionado, que van a estar rodeando a dichas células claras y oscuras, y que pues por medio de contracciones ayudan a la expulsión de estos productos del adenómero hacia los conductos, ¿ok? No sé si se acuerdan de la analogía que les había dicho, que es como cuando tienes un bote de catsup y con la mano apachurras dicho bote, pues más o menos esa es la función de la célula miopitelial, contraer la porción secretora para que vaya hasta la porción canalicular, también llamada conductora, ¿ok? Y toda porción conductora en glándulas exocrinas van a estar formadas por epitelio, ¿ok? Epitelio de revestimiento. En el caso de las células écrinas, vamos a tener diestratificación. Esto quiere decir que tenemos una capa más cercana a la lámina basal, que serían las células basales, que obviamente pues también van a hacer mitosis, también van a formar las siguientes células, y las células perdón, luminales, que van a ser aquellas que estén más cercanas hacia la luz de dicho tubo. Y por eso creo que es importante sí, asociar estas dos fotomicrografías, ¿ok? En la parte inferior vemos un adenómero, ¿ok? Vemos células oscuras, vemos células claras porque tienen una mayor cantidad de glucógeno, algo que ya habíamos visto, por eso los gránulos son PAS positivos. Acuérdense que PAS es para evidenciar carbohidratos, o en este caso el glucógeno. Y en la porción superior vemos los conductos, vemos esta biestratificación, vemos las membranas basales y las células basales asociadas a dichas membranas, y vemos a las células luminales que están asociadas a la luz de dichos túbulos, ¿ok? Entonces, la fotomicrografía de la parte superior y la fotomicrografía de la parte inferior son de glándulas sudoríparas merocrinas o écrinas, pero la parte superior son de los conductos, la parte inferior es del adenómero, ¿ok? Esto es como un pequeño repaso de ese primer bloque, ¿no? Y bueno, como les había mencionado, las células secretoras, claras y oscuras, ambas son necesarias para la producción de, del sudor, o sí, del sudor. Y la diferencia entre una y otra es que las células claras van a tener abundante glucógeno, ¿ok? Entonces, mientras las células claras le va a dar el componente acuoso al sudor, las células oscuras van a ser las que les dan el componente glucoproteico, ¿ok? Entonces, el sudor está formado por un componente acuoso y un componente glucoproteico. El componente acuoso está dado por las células claras y el componente glucoproteico por las células oscuras. Ahora, creo que para ustedes ya deberán asociarlo. Células oscuras, proteínas, si son contenidos o proteínas de exportación, estas glucoproteínas, pues necesitamos abundante retículo endoplásmico rugoso y abundante complejo de Golgi, ¿no? ¿Para qué? Para la síntesis, empaquetamiento y exportación de dichas componente glucoproteico, ¿ok? Ambas secreciones llegan a los canalículos y con la ayuda obviamente, de la célula mioepitelial, pues van a secretar sus productos, ¿ok? Y como les había dicho, células mioepiteliales, músculo, contracción, ¿ok? Y si tienen actina y miosina, obviamente van a poder llevar a cabo dicha contracción, ¿ok? Y recuerden, siempre van a estar en la porción basal de nuestros adenómeros, ¿ok? Ustedes ya hicieron una práctica de esto y muchos me ponían las células mioepiteliales en donde sea, y no.
Las células miopiteliales están rodeando la adenómero y tienen esta morfología como ausada, ¿ok? Entonces, células miopiteliales, células claras con mayor cantidad de glucógeno, células oscuras con, bueno, más basófilas por la presencia de retículo endoplásmico rugoso abundante, ¿ok? Y pues eso ya les habíamos mencionado, células basales, mitosis, la porción más cercana a la lámina basal, al tejido conectivo que está debajo de nuestros epitelios, y las células luminales van a ser las que están en contacto con la luz de dichos túbulos, y su función es la de reabsorber el sodio y el potasio que se está secretando para poder reutilizarlo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí o todo bien? Esto es como un pequeño repaso del tema de tejido glandular. La verdad es de que aquí... ¿Todo bien? ¿No hay dudas? Acuérdense que holócrino, holo es todo. Para cuando Irán mencionando la secreción holócrina, acuérdense de holocausto, así se muere toda la célula y se va todo, ¿no? Y las écrinas son las más comunes, están prácticamente en toda la piel, y las apócrinas, esa triple A, ano, areola y axila, ¿ok? Y algo muy importante con la secreción de las glándulas sudoríparas apócrinas es que eso que pone ahí Irán de el desarrollo controlado por hormonas sexuales. Esto es súper importante porque por eso cuando uno es pequeño, cuando uno es niño, no huele, no huele. Cuando empieza la estimulación de la testosterona, el estrógeno, etcétera, empieza a cambiar el componente de las glándulas a un componente más, pues justo como tiene característico, y entonces es el clásico huele a sope. Entonces, esto empieza prácticamente cuando recién empieza la pubertad, entre los 8 y 10 años de edad probablemente, en promedio, perdón, es cuando empieza con este olor. Y pues nada más, no sé si Alexa quieras comentar algo más de las glándulas sudoríparas. Ya, perdón, que tuve que ir a cargar gasolina. Pero sí lo estoy escuchando. Acuérdense justo como en las ecrinas, bueno, sí, más las ecrinas las tenemos en muchos lados del cuerpo. Entonces, como para que correlacionen, cuando nosotros, como los bebitos, ¿no? Que les encantan traerlos con la super cobija marca, bueno, del tigre, ¿no? El típico así súper afelpada, cuando hace un chorro de calor, justo esas glandulitas se tapan y es lo que hace la miliaria, que es, acuérdense que hay miliaria rubra y miliaria cristalina. Entonces, solo para que lo relacionen, esas glandulitas también se pueden llegar a tapar, entonces se hacen esas como ¿qué serán? Como si fueran, como si le cayera rocío, le dicen como rocío, o sea, como gotitas de agua, y es porque se están tapando, porque eso pues no debería estar tapado por por tanta ropa, ni por tantas cobijas. Entonces, eso también creo que podría ayudarles como a irlo asociando. Y por los bebés si las tienen, entonces esas son las que se tapan. Gracias, doctora. Y pues bueno, como bien como estaban comentando los doctores, las glándulas sudoríparas apócrinas están en sitios específicos del cuerpo, ¿ok? Esa triple A que ya hemos hablado, ano, areola y axila, en ciertos sitios de los genitales externos y en dos sitios que ya hemos visto, las glándulas ceruminosas, que van a ser glándulas apócrinas modificadas, que están en el conducto auditivo externo, y las glándulas de Moll, que alguien me puede decir dónde están las glándulas de Moll. Los mato si no me dicen, no, no es cierto, pero ya les ayudé porque yo les di esa clase. Y aparte creo que lo ven en ICB en estos momentos. Párpados. Exactamente, en los párpados, perfecto. Las únicas glándulas apocrinas del párpado, las glándulas de Moll, ¿ok?
Entonces, importante aquí de las glándulas apócrinas, ay, importante aquí de las glándulas apócrinas es que secretan sus productos con un poco de citoplasma. Entonces, acuérdense que secreta de a poquito. Aquí ya no hay células claras y oscuras, simplemente hay células secretoras y células mioepiteliales, ¿ok? Y lo que bien dijo el doctor, la producción de hormonas sexuales como lo es la testosterona favorece la producción de este sudor. Antes de esto, estas glándulas apocrinas no tienen o sí, no secretan sudor, ¿ok? Entonces, andarle poniendo perfumes a los bebés nada más es un irritante en esa parte y realmente no genera, o sea, el niño no huele mal, ¿ok? Como bien dijo el doctor, a partir de los 6 años en adelante es que empieza realmente a producir sudor y algo que yo les había mencionado es que por qué no huele igual el sudor de la frente al sudor de una axila. Y al final de cuentas esto es porque los productos de secreción de las glándulas apocrinas que tienen feromonas, al metabolizarse por la microbiota de la piel, pues genera ese olor característico. No es que tal cual el sudor huele así, sino que el metabolismo de dicho sudor con la microbiota de la piel genera esta, este mal olor característico, ¿no? De las zonas en las que se encuentran, ¿ok? De igual manera, el adenómero se encuentra en dermis reticular. Y el conducto excretor, pues obviamente ya va desde dicha dermis hasta la porción más superficial, que sería la epidermis, ¿ok? Y alguien me dijo una duda. ¿Les afecta a los bebés que les pongan perfume? Sí, sí les afecta, pero doctora, ¿quiere agregar algo sobre ese tema del perfume? Ay, no me van a callar. A usted, Pues, usted, sí, dele. Tenemos mucho tiempo, Alexa, ya casi acabamos y queda como media hora de clase, no te preocupes. ay, qué bueno, para que les platique como, o sea, creo que en inicio, bueno, les voy a platicar como yo veía. Yo odiaba histología. La verdad lo odiaba muchísimo, no le entendía nada porque no entendía qué tenía que ver. Y nunca me enteré que entrando a dermatología todo tiene que ver con histología. Entonces, agárrenle amor a lo que están haciendo. La verdad, le están explicando como con peras y con manzanas. Eso está muy padre. De verdad, felicidades. Y en cuanto a es que los bebés tienen la piel súper sensible. O sea, en primera, ¿cómo se llama? Cuando nacen con el vermix, ese vermix es una manera de que ayuden al bebé a la transición porque ellos están acostumbrados a estar pues en la pancita de mamá, súper calientitos, no se tienen que preocupar nada más que de molestar a la mamá en la noche moviéndose, ¿no? Entonces, cuando ellos salen, pues esa capita pues que se ve como de grasitas y es muy grasoso eso les ayuda como a la transición de irse adaptando con el medio ambiente. Esa es una parte. Entonces, necesitan como esa transición. El problema de los perfumes en los bebés es que tienen alcohol, tienen aromas y pues eso al final irrita la piel, pero pues también como que es un poco contradictorio que digamos, por qué ponerle perfume está mal, pero llenarlo, bueno, bañarlo con ¿qué usan? Como el ricitos de oro o no sé qué que huele a lavanda, porque eso sí existe. O sea, eso existe, pero también está mal. O sea, los niños los tienen que bañar así, con el jabón más suavecito, sin esponja, sin zacate. Eso es de toda la vida, pero aún más los bebés. Entonces, si nosotros les estamos echando alcohol con aroma, pues es más propenso a que vaya a ser una dermatitis por contacto. Entonces, por eso no se deben de usar ningún aromatizante. Y otra cosa, todos nos han enseñado que las toallitas de bebé, ¿no? O sea, todos pensamos en toallitas de bebé y huelen así huelen a bebé, ¿no? Pero eso está súper mal porque esos alcoholes al final tienen químicos, eso irrita mucho el área del pañal. Entonces, ahí es otro caso. O sea, no está indicado usar esas toallitas. Nosotros lo que les decimos es que sí les recomendamos que cuando salgan, no sé, obviamente a un restaurante o a una comida, lo que sea, pues obviamente es mucho más difícil llevar algodoncitos con agua tibia.
porque pues es mucho más cómodo llevar esas toallitas húmedas, pero lo ideal es que en casa o hasta cuando hay una dermatitis del pañal muy, muy, muy fea, está prohibido usar las toallitas de bebé, porque nada más para que chequen ustedes, cuando vayan al súper o a la farmacia, vean los ingredientes que tienen las toallitas de bebé y tienen 1000 químicos. Entonces, todo eso lastima mucho a la piel del bebé. Entonces, sí, está prohibido las toallitas húmedas. Hay unas que son de Huggies o las Water Wipes, que esas son casi, o sea, casi 99% agua y son súper buenas. Pero si no, porque no quieren gastar 70 pesos por 50 toallitas, con algodón y agüita es suficiente. Lo ideal es que no estuviéramos poniéndole nada con aromatizantes ni nada al bebé porque eso irrita. Y eso es como alergenos, o sea, ya vieron ahorita un poco de epidermis y todo eso, y al final eso lastima pues el estrato córneo y empieza a exponer la piel hacia alérgenos. Y de las apócrinas, bueno, como nosotros tomamos muchas biopsias de piel para pues llegar al diagnóstico, pues nos toca verlas y siempre nos acordamos que apócrinas, o sea, acuérdense que A de apestoso y A de alberca. Estas glándulas, cuando las ves al microscopio, se ven como unas alberquitas, se ven muy grandes a comparación de las écrinas que se ven como más chiquititas. Eso también les podría como ayudar a, a diferenciarlos. Y recuerden, écrinas y apócrinas pues, no tienen que estar este, asociadas a un folículo piloso. Gracias, doctora. Y bueno, ya para concluir la clase y poder seguir en esta parte de las dudas y de las correlaciones clínicas, pues ya nos queda nada más hablar de estos corpúsculos que encontramos tanto en la dermis papilar como en la dermis reticular. Entonces yo les dije que agarraran su mapita y que recordaran que Alemania estaba arriba de Italia. Entonces, los corpúsculos de Meissner los vamos a encontrar en, perdón, en la dermis papilar, que son los que pueden ver en la fotomicografía de la izquierda. Yo siempre los asocio como si fueran pequeños deditos. Y los corpúsculos tanto de Ruffini como de Pacini están en la dermis reticular, en la dermis más profunda. Los corpúsculos de Pacini yo siempre los asocio a como si fueran una cebolla, ¿ok? Que son en la parte inferior. Y en general, una característica que tienen estas tres terminaciones o estos tres corpúsculos sensitivos es que son encapsulados, a diferencia de las terminaciones nerviosas libres, que son las más abundantes, que estas llegan hasta la epidermis y se van colando hacia el estrato espinoso y que se dice que son terminaciones nerviosas libres por la ausencia de esta vaina de mielina que comúnmente tienen estos nervios, ¿no? Entonces, terminaciones nerviosas libres llegan hasta la epidermis. Corpúsculos de Meissner, dermis papilar, corpúsculos de Pacini y de Ruffini, dermis reticular, ¿ok? Entonces, lo que les había mencionado aquí son amielínicas, no tienen cápsula de tejido conectivo y pueden llegar hasta el estrato, miren, hasta el estrato granuloso, ¿ok? Entonces están en el estrato basal, estrato espinoso, incluso hasta el estrato granuloso. Hay ciertas zonas donde estas terminaciones nerviosas son más abundantes, como en qué sitio,